monocavitario puede o no estar en contacto con el piso del abdomen. En el caso del equino, no está nunca en contacto con el piso del abdomen, ¿sí? Es decir, no, por más lleno que esté, no alcanza a contactar el piso del abdomen. En el caso del canino, cuando está lleno contacta, cuando está vacío no. Y en el caso del cerdo contacta todo el tiempo. Aunque esté vacío, sigue en contacto con el piso del abdomen. ¿Sí? Ah, ok. Gracias, porque en el DICE decía que solo cuando estaba lleno. No. En el cerdo, siempre que abrís, el estómago está en contacto con el piso del abdomen. Bueno, En cambio, en el perro no. En el perro, sí, cuando está vacío, el estómago se vuelve casi tubular y no toca el piso del abdomen en esos casos, ¿sí? Profe, hola, tengo una consulta. Hoy estaba volviendo a leer lo de la irrigación del riñón y como que se me mezcla y no entiendo nada. ¿En qué me tengo que basar? ¿Cuáles serían las principales? No, irrigación del riñón. Porque está en el video del campus, pero mucho no lo entendí y fui al DICE y no encontré. A ver, vamos a hacer un dibujito, espere. Vamos a hacer un dibujito. No, que no cunda el pánico. Espere que voy a apagar la cámara para que no se me cuelgue todo. Ay, Dios. Ay, Dios. Sobre ese tema no hay que saber lo que es la vena porta y el sistema porta hepático. No, riñón me dijo, no hígado. Ah, riñón, cierto. Eso por estudiar mucho, se cruzan los cables. Riñón me dijo, no hígado. Sí. Vos sabés que de casualidad la pegaste, porque ¿cuáles son los tres ejemplos de porta? Pará. De sistemas porta. Uno es el porta hepático, estoy de acuerdo. ¿Y cuáles son los otros porta que hay? Los reptiles no tienen un porta renal. Hipoficiario. Las aves y los reptiles tienen un porta a nivel renal. Así que no estaría mal hablar de sistema porta en los riñones, siempre y cuando sea porta de ave y porta de, bueno, de reptiles, aves o reptiles. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, el sistema de filtración del riñón. Antes de que diga algo, profe, no está compartiendo. Sí. Momento. Ahora voy a compartir. Pero les decía que... ¿Y ahora quién llama a nuestra morada? Ailén. No me dejan ni... El riñón es uno de los mecanismos más interesantes que hay. Lo van a estudiar en fisio. Primero se los voy a tratar de hacer entender yo, no lo van a entender. Se los van a tratar de hacer entender en histo, no lo van a entender. Se lo van a explicar a lo largo de 2 clases completas en fisio, no lo van a entender. Se lo van a explicar en fármaco, no lo van a entender. Van a llegar a práctica hospitalaria de pequeños, van a tener su primer perro con insuficiencia renal y no van a saber lo que le pasa y no lo van a entender. Con lo cual posiblemente sus primeros pacientes con insuficiencia renal mueran, porque ustedes no van a entender riñón. Y después de eso, varios años después de recibidos, posiblemente tomen algún curso de especialidad en nefrología, donde les van a explicar el funcionamiento del riñón y tampoco lo van a entender. Con lo cual, su destino es morir sin entender el funcionamiento del riñón, como nos pasó a todos. ¿Sí? Que vamos a morir sin entenderlo. Yo voy a tratar de más o menos contarle, y por qué, a ver, ¿por qué es tan importante entender bien la irrigación del riñón? Porque el riñón trabaja con su irrigación, funciona con su irrigación, ¿sí? Ese sistema de filtrado de la sangre que veíamos es justamente el secreto del funcionamiento del riñón. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, básicamente, ustedes deben haber visto ¿cuál es la unidad de filtración del riñón? La nefrona. El glomérulo. El glomérulo. El glomérulo a nivel de la nefrona, ¿sí? Claro. Bueno, todo esto no lo tienen que saber para nato, pero tal vez así nos sirva para explicar un poquito cómo funciona. El glomérulo tiene la nefrona, perdón, tiene el glomérulo,
que es como una Ok. cajita. Sí, voy a compartir, ya sé. Si estás. Ah, eso. Sí, a preguntar. El glomérulo tiene como una cajita, ¿sí? Y hay una arteriola que se llama arteriola aferente al glomérulo. ¿Se ve ahí o no? Sí, sí. Sí, sí. Esa arteriola aferente al glomérulo entra al glomérulo, hace un rollito ahí adentro y sale. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Sí, sí, profe. Lo seguimos, lo seguimos. Eso se llama arteria glomerular aferente y eferente. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Sí. El glomérulo va a filtrar la sangre de esa arteriola, después va a pasar a una estructura que se llama túbulo contorneado proximal, que es un tubito que se encarga de recuperar lo que se filtró y no se debería haber filtrado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Después ese tubito contorneado proximal va a formar un tubo que baja hasta la médula, hasta el corazón de la médula. Piensen que el glomérulo está en la corteza, ¿eh? Forma un tubito que baja hasta el corazón de la médula. ¿Por qué se me tuerce hacia el corazón de la médula? Y vuelve a subir. ¿Está? Bien. Esta es la estructura general de la nefrona, ¿sí? Ustedes no la tienen que estudiar. Pero sí tienen que recordar que toda esta parte de la nefrona, es decir, la parte de filtración, está en la corteza. Y esta parte, la parte tubular, está en la médula. ¿Qué encontramos en la médula? Estos tres tubitos, este y este. Estos dos son el asa de Henle descendente, asa de Henle ascendente, esto no lo tienen que saber, y los túbulos colectores. El túbulo colector sí lo pueden conocer o pueden tratar de acordarse de él, porque todos los túbulos colectores de una determinada pirámide van a ir a desembocar a la papila. Como la papila sí la estudiamos en anatomía porque ya es una estructura macroscópica, entonces, bueno, recordar que justamente esa papila, ¿sí? Presenta la desembocadura de todos los tubos rectos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Sí. Sí, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo se va a irrigar el riñón? La arteria renal apenas entra en el riñón, ¿sí? Se va a dividir en lo que se denominan arterias interlobares. Esas arterias interlobares van a pasar entre las pirámides, van a subir entre las pirámides. ¿Está? ¿De acuerdo? De acuerdo, claro. Bien, son las más importantes del riñón, se disecan perfectamente y como vienen de la arteria renal en forma de abanico. Vamos, yo voy a dibujar una sola, Voy, ma. hacia la corteza. ¿Cómo se llamaban? Interlobares. También o sea, van a delimitar, digamos, la pirámide. Y claro, quedan como rodeando la pirámide. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Cuando llegan a la corteza, ¿sí? Van a formar entre la pirámide y la corteza, se van a dividir cada una en 2 o 3, estas son las más importantes, las arterias del riñón, arterias arqueadas.
El nivel del córtico medular, ¿no? A nivel de la unión córtico-medular. ¿Sí? En general en los libros van a ver que se le pone el nombre en latín de arteria arcuata, pero no es lo mismo decir arcuata que arqueada. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Muy bien. De las arcuatas salen las interlobulillares, las arterias interlobulillares. ¿Sí? Sí. Que se meten en la corteza. ¿Ah? ¿De acuerdo? Esas son arterias interlobulillares. ¿Estamos bien? Sí, sí. Muy bien. De esas arterias interlobulillares salen estas arteriolas que yo dibujé acá, que son las que van a formar los glomérulos. Es decir, las aferentes al glomérulo. ¿De acuerdo? De a miles, no una sola. ¿Sí? Sí. ¿Está? Bien. O sea que hay varias nefronas por cada lóbulo. Sí, miles. Ok. ¿Está? Esto es todo como un arbolito chiquitito así, como un arbolito de Navidad. ¿Sí? Bien, y finalmente tenemos que estudiar lo que se llama los vasa recta o arterias rectas, que se forman a partir de las arterias eferentes del glomérulo y que bajan hacia la médula. Algunos vasa recta también salen de las arcuadas. ¿Está? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que la sangre ya filtrada o por filtrar, circula en la médula desde la base de la médula hacia la punta de la médula. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, sí. Mientras que las venas en la médula vuelven hacia la corteza, porque van hacia las venas arcuadas. ¿Sí? Quiere decir que la sangre entra y sale a la médula desde la base de la pirámide. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, por el hierro. Y en cambio, la orina da 2 vueltas en la médula. Baja por el gel, vuelve a subir y vuelve a bajar. Eso genera en la médula del riñón una red, no una red, como si estuvieran todos ordenados, como si fueran todos tubitos paralelos, donde se mezclan las arteriolas, los vasa recta, las asas de Henle y los tubos colectores. Eso va a generar lo que se llama un mecanismo de contracorriente. En ese mecanismo de contracorriente es el mecanismo que le va a permitir al riñón capturar y retener
el agua cuando haga falta o eliminarla cuando no haga falta. Por ahora, lo único que ustedes tendrían que recordar es arteria interlobar, el orden, arteria interlobar, arcuata, interlobulillar, arteria aferente del glomérulo, eferente, es arteriola en realidad, eferente y vasa recta. Nada más que eso. Esto que si dibujáramos más o menos un riñón, para que ustedes se ubiquen, el problema es que se cruzan con las arcuadas, ¿no? Pero no, acuérdense que no sale, algunos salen de las arcuadas, pero en general se cruzan con las arcuadas, ¿sí? Serían las eferentes, ¿o no? ¿Cómo? Las que salen son las eferentes. De las eferentes van a salir, todas las eferentes se van a reunir para formar los vasa recta. ¿Quieren que dibuje los vasa recta en otro color? A ver si así les ayuda. Pero siguen siendo arterias, se las voy a dibujar de otro color simplemente para... No voy a dibujar todos los glomérulos tampoco, porque hay como 1000. Vamos a dibujar en naranja los vasa recta. Entonces los vasa recta se originan en la corteza y se dirigen atravesando la médula. Profe, perdón. Los que se unen con los glomérulos, ¿son aferentes o eferentes? La que entra al glomérulo es aferente, la que sale es eferente. Así que Ok. sí, Gracias. el orden me quedaría así. Me quedaría así. Es tal vez lo único que tienen que saber. Arteria interlobar. Arteria interlobulillar. No, perdón. Arcuata. Me salté la arcuata, sí, señora. Arteria arcuata. Interlobulillar. Aferente. Eferente. Recta. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? Ese es el orden de circulación. ¿Está? Todas estas tienen venas, es decir, si pensamos en las venas, esto es importante. Cuando vemos, si analizamos el sistema venoso del riñón, vemos que excepto esta parte, que es solamente arterial, las venas van iguales, es decir, tengo venas rectas, tengo venas interlobulillares, tengo venas arcuatas, tengo venas interlobares. Lo único que es exclusivamente arterial es la conformación del glomérulo, no hay venas glomerulares. ¿Está? ¿De acuerdo? Bien, vamos a ponerle nombre acá a las del dibujito. Entonces, estas son interlobares. Lo dijimos, interlobar, arcuata, interlobulillar,
glomerulares, las dos, y rectas. ¿De acuerdo? Sí, sí. Profe, creo que La única pregunta que se le puede hacer en anatomía es ¿qué arterias? A ver, yo se las formulo y ustedes se la imaginan en el choice, ¿sí? ¿Está? Muy bien. ¿Qué arterias esperan ustedes encontrar, por ejemplo, dentro de la pirámide o atravesando la pirámide? Dale. hay que responder. No, Claro. la formulo para que Interrogular y arcuata y recta. no, no, Arcuata no. dentro de la Interrogar pirámide. y recta. Interrogar y recta. No, las interlobales van entre las pirámides. Recta. Bueno. Solamente lo que hacen recta atraviesan la pirámide. Claro, las otras están en la corteza. Digo, perdón, en la médula. Los otros, así, siempre estamos hablando de médula. Por ejemplo, al revés, vamos a hacer una pregunta más fácil. ¿Qué arterias encontramos en la médula? Claro, a eso pensé yo. A ver. Me adelanté la pregunta en realidad. ¿En la médula qué encontrás? La recta. Interlobar y recta. Sí. En la médula encontramos recta e interlobares, ¿sí? Uh-huh. ¿Dónde encontramos las interlobares? A los En la laterales de corteza. la pirámide. No. Interlobares. Entre pirámides. Entre pirámides. Interlobares, perfecto. Entre pirámides. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, sí. Y en cambio, los basas recta, ¿dónde? En el medio. En el medio, adentro de las pirámides, atravesando las pirámides, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien. Sí. No hace falta más que eso, ¿eh? Con eso van a andar bien. Genial, Doc. Doc, había una persona en la puerta, creo. No es que se me ocurrió a mí hablar de irrigación de riñón de golpe. Yo tengo una pregunta rápida. ¿Las columnas ureterales forman parte del trígono vesical o no? ¿O a veces a partir de los orificios ureterales? No, nosotros en la cátedra damos como que el trígono comienza a partir de las columnas. Está bien, gracias. ¿Sí? Hay autores que cuando te lo dicen te lo explican como si fuera los pliegues nada más. Está bien. Entonces, ¿qué sería? Orificio, pliegues y cresta. Columna, no es cresta. Orificio, pliegue. A ver. No me gusta. Ay. Eso sí me gustaba. ¿Sí? Sí. Estas son las columnas ureterales. Este es el orificio ureteral. Este es el pliegue
ureteral. ¿Sí? Y esta es la cresta uretral. ¿Sí? Este sería el orificio uretral interno. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien. Ahí en más se continúa la... Ya es uretra. ¿Está? uretra. Bueno, hay autores que te definen el trígono acá nada más. Sí, yo lo tenía anotado solamente eso. No tenía ¿Sí? anotadas las columnas. Sí. Muy bien. Nosotros en la cátedra preferimos definir el trígono acá. ¿Está? Ah, ok. ¿De acuerdo? Está bien. Deja de ser ureteral en la cresta, ¿verdad? Claro, pues ya la cresta corresponde a la uretra, no a los uréteres. Lógicamente, gracias. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué otra preguntilla? Profe, yo le quería hacer una consulta sobre el frenillo, la yegua y el canino, la perra. Sí. ¿No? ¿Cómo? Sí, a ver, dale. Perdón. ¿Se le llama frenillo a la envoltura que se le proporciona o a qué se le llama frenillo? ¿Al clítoris en sí? No. El clítoris está formado por una pequeña elevación de la mucosa en el ángulo dorsal de la vulva, ¿sí? ¿De acuerdo? Perdón, el ángulo ventral de la vulva, justo en la unión de los labios vulvares. ¿Tá? Es una pequeña elevación de mucosa con una pequeña cantidad de tejido eréctil y que está rodeado de un repliegue de piel que sería una forma vestigial del prepucio en el macho. Y justamente clítoris y ese pequeño repliegue de piel que lo rodea, ¿sí? Se establece también una unión, ¿sí? Formada por piel, que es lo que denominamos frenillo, ¿sí? Que es similar al que se establece entre el prepucio y el pene. Ahí está, gracias. ¿Tá? Porque en realidad el clítoris anatómicamente como repite todas las estructuras del pene del macho de manera muy pequeñita ahí en la comisura ventral de la vulva. Entonces ahí van a encontrar que tiene un pequeño glande revestido de mucosa con tejido eréctil y un pliegue de piel que lo rodea que es homólogo al prepucio en el macho y que tiene todas las estructuras hasta un pequeño frenillo. Pero no se van a poner a esta altura de la tournée a estudiarme anatomía del clítoris en detalle, porque es una estructura muy pequeñita. ¿Sí? No, obvio, no entendía, claro, la diferencia puntual entre el clítoris en sí y el frenillo. El frenillo es el pliegue de piel que establece la unión entre el clítoris y el pequeño prepucio del clítoris que lo rodea. Perfecto, muchas gracias. Profe, yo quería consultar por el ligamento del ovario, el ligamento Sí. propio del ovario. Sí. Porque estuve viendo en la imagen que mostraba la profesora en el video, y ella marca como que la parte ventral vendría a ser de la tuba uterina. Ese pliegue ya se llama... espérame que lo tengo anotado. Lo tengo en el dibujito porque le tomé la referencia.
ella lo anota, bueno, la parte dorsal a la tuba uterina como mesosalping y la parte ventral como mesovario distal. Y lo que es el ligamento propio del ovario, en esa imagen por lo menos, muestra como que sería más medial, diría yo, el ligamento propio del ovario, no como la superficie más ventral del ligamento. Yo no sé si ese ligamento que está ventral a la tuba uterina se continúa y se inserta en la pared o no sé, por ahí está mal. No. ¿Le puedo mandar la imagen que tengo? Yo creo que ya la vi esa imagen, sí. Lo que pasa es que no estoy muy de acuerdo con el dibujito como está puesto. A ver, mandala, dale. A ver, te lo paso. Ya que yo dejo de compartir. Ahí está, así la podés subir vos. Compartila vos. Ah, te lo comparto. Dale. A ver. Mientras yo ataco un sushi. La. La ventana. ¿Por qué no me aparece? Va a aparecer. Ahora sí. Esa es la imagen que yo tengo. Le puse algunas referencias de lo que fui viendo. ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí. Sí, se ve. Y yo, ves que acá lo marqué. Bueno, el mesosalping que está dorsal a la tuba uterina y ventral a la tuba uterina marqué el mesovario distal como lo decía en el video. Y este de acá atrás lo marcaba como el ligamento propio del ovario. Bueno, acá la flecha que hace que indica que está la bolsa ovárica entre estos dos ligamentos. Claro. Parece que ahí estaría poniendo. Ahí está bien dibujado, ¿eh? El ligamento propio va en el borde libre de lo que sería el mesovario distal. ¿Está? Sí. ¿De acuerdo? No forma el borde libre del mesosalpinx. Y yo por lo que veo está bien puesta acá la referencia entonces. A ver, ¿podés agrandarlo un poquito? ¿Y este de acá atrás? Mirá, agrandámelo un poquito. ¿Se agrandó? ¿Y este de acá atrás? Lo que está mal marcado acá es el mesovario distal. El mesovario distal es todo el de atrás, digamos. Todo lo de atrás. Este de acá adelante no. Esto de acá adelante sería mesosalpinx. Acá adelante es el mesosalpinx. Todo eso es mesosalping. Ah, ok. Claro. Ok. Es como que sí dibujaron como que sobra un poquito de mesosalpinx hacia distal de la tuba, digamos. Claro. Este que está acá, que sería mesosalping, este después se inserta nuevamente en la pared pelviana, en los laterales de la pared pelviana. ¿Cuál? Este mesovario distal. No, perdón. La vendría a ser mesosalping. Porque tiene dos inserciones, ¿no? El ligamento ancho del útero. Uno en la pared dorsal y otro en la pared lateral. Es continuado, es todo a lo largo. Empieza en la pared dorsal y se continúa. Pero ese es el borde de inserción del ligamento ancho, sería el que está cortado acá. Todo este que va acá en dorsal. Sí, todo este que está acá. Todo ese cortado ahí en dorsal es la inserción o el origen del ligamento ancho. Ah, listo, perfecto. Entonces todo esto que está acá, tanto ventral como dorsal, vendría a ser todo mesosalping. Lo que está marcado con el 7 sí, es todo mesosalping, sí señor. Tanto dorsal como ventral. Claro, sí. Ah, listo. Bueno, entonces ahí lo modifico. Gracias, profe. No, por favor. Listo. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos? Profe, perdón. No, habla vos. Dale. Yo tenía una duda de los músculos de la uretra, porque lo estuve revisando y medio que me mezclé. En la uretra pelviana, la uretra va revestida por el músculo uretral, ¿no? Comienza rodeada por el músculo uretral, ¿sí? Y después ese músculo uretral se continúa como músculo bulbo-glandular. Claro. Ah, ok, pero el músculo bulbo-glandular está fuera, digamos, o sea, ya es uretra pelviana. Está sobre el bulbo de la uretra. Claro. ¿Sí? Ok. Y después se continúa como ¿cuál? El bulbo glandular. ¿Cómo sigue? Como bulbo esponjoso. Perfecto. Muy bien. Genial, perfecto. Gracias. Bien. Yo tengo una pregunta. La arteria iliocecal, ¿nace de dónde? ¿Cuál es el origen? La arteria iliocecal es rama de la mesentérica craneal. Ah, está bien. Perfecto.
Sí, pues lo tenía medio confuso, gracias. Ujú. Perdón, profe, ¿y la uretra de la hembra repite alguno de esos músculos? No. Sí, no, el uretral sí, tiene músculo uretral, la hembra. Y después o sea, el aparato genital tiene el constrictor de la vulva y el constrictor del vestíbulo, ¿no? Claro, exactamente. Ok, perfecto. Ahí para los que estaban criticando un dibujo amigo en el WhatsApp, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hicimos esa clase? Yo les dije, no puedo dibujar las 3 ramas del tronco celíaco porque arruino todo el dibujo. Creo que no dibujé la esplénica. No sé quién me estaba criticando que puso, pero el blanco dibujó 2 ramas en vez de 3. ¿Está? Miren que ya hoy me hicieron enojar los de socio, no me hagan enojar de vuelta. Bien. Después los perdoné a los de socio. Me enojé un ratito nomás. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Qué otra duda? Profe, yo tengo una pregunta. Muy bien, muy ¿El bien. bulbo del pene es lo mismo que el bulbo de la uretra? No. Buena pregunta. En realidad el bulbo del pene lo vamos a identificar bien sobre la raíz del pene. ¿Tá? El bulbo de la uretra es una dilatación de la uretra. Las estructuras que se le adosan van a generar lo que se llama el bulbo del pene. ¿Tá? Es decir, que el bulbo del pene, digamos, es la parte del pene que rodea al bulbo de la uretra. ¿Ah? No es lo mismo, Sí. digamos. No es exactamente lo mismo. Vendría a ser el músculo bulbo esponjoso. La parte del músculo, el comienzo del músculo bulbo esponjoso. Sí. Ah, verdad, porque es continuación todo de la uretra. Exactamente. ¿Sí? Y la parte donde se insertan, donde la raíz del pene se estructura alrededor del pene. ¿Ah? Igualmente yo prefiero que hablen de bulbo de la uretra, que ese sí está en todas las especies, y de bulbo del glande, que está solamente en el perro. Así no se hace el lío. Profe, en irrigación de pelvis en macho, en el dibujo Hay 2 obturatrices. había 2. Sí. Porque una, ¿Cuál sería la que está a la sale de la izquierda está mal. herida? La que está a la izquierda es arteria diferencial. Ah, perfecto, gracias. Muy bien, por haber leído. Profe, y en el dibujito de hembra decía también ramo uterino de la umbilical. Ramo uterino de la umbilical, sí. No, ¿Está bien? ramo uterino No, no sería de la vaginal. es de la vaginal, sí. Eso también hay que arreglarlo. Sí, sí. Ok. Corríjanlo. Sí. ¿Ven? La nómina lo que nos dice es que habría que tratar de unificar el término bulbo de la uretra y bulbo del pene, porque como las 2 estructuras coinciden, conviene usar directamente el término bulbo del pene. Pero es lo mismo, no se hagan problema. ¿Sí? En realidad, no, repito, no es lo mismo, pero bueno, unifiquémoslo como dice la nómina. Ok, gracias. Y profe, ¿glándulas paranales solo hay en carnívoros o en todas las especies? No, están en todas las especies. Lo que pasa es que en carnívoros se forman los sacos paranales, ¿tá? Que son esos 2 divertículos
donde desembocan todas las glándulas juntas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, gracias. Profe, fosa pararectal y excavación sacrorectal, ¿es lo mismo? Sí, excavatio o Oh. fosa pararectal. Sí. Ah, es lo mismo, gracias. Lo que no es lo mismo es la fosa isquiorectal, ¿sí? Que esa se forma a nivel del periné. Ok, gracias. Ah, profe, ¿puedo hacer un dibujito de esa fosa? Profe, perdón, el que dibujaste en marrón, que está recubriendo el ano y baja, ¿es el constrictor de la vulva? No, en este caso es macho esto. Tan mal está el dibujo. Ah. Dios. No, no está mal el dibujo, estoy mal yo entonces. A ver, espera que completo el bicho para que te ubiques un poco. Ah, claro, faltaba la barbilla. Ahí está. Entonces, esto sería retractor del pene, Sí. que se continúa acá. Esto es la uretra, rodeada de el músculo bulbo esponjoso. Este es el isquio cavernoso. Se recubre los pilares. Exactamente. ¿Y estos cuáles son? Son los dos del diafragma pélvico. Son el coxigio y el elevador del ano. Sí. Bueno, justamente el espacio que queda entre el isquion y estos músculos pelvianos, todo este espacio, ¿sí? Que en el canino es completamente hueco, ¿sí? Lleno de grasa, sería este espacio que está aquí. Vamos a marcarlo con una flechita azul. Este espacio. Que la voy a dibujar para afuera. Si no tapa el dibujo. Ese espacio es la fosa isquiorrectal. Ok. Y por ahí entonces pasaría el canal pudendo, ¿no? O me En estoy el fondo de volviendo. la fosa isquiorrectal se forma el canal pudendo, que es una pequeña vaina de fascia que rodea al nervio pudendo y a la arteria pudenda, ¿sí? Interna. Ok, gracias, profe. Déjame ver si tengo alguna fotito.
Mira. Para que veas que no estaba tan mal mi dibujo. No, estaba re lindo tu dibujo. Esto es una disección del periné del perro. Ah, ¿Ah? claro. ¿Sí? Sí, ahí se ve. Este es el obturador interno. Este es el obturador interno. ¿Sí? Este es el esfínter. Este es el retractor del pene. Este es el bulbo del pene con el bulbo uretral y el retractor. Estos son los sigios cavernosos. Este es semimembranoso. Y ven este hueco acá, ¿lo ves? ¿Sí? Sí, Esa es la fosa isquiorectal. genial. ¿Está? Acá creo que se va a ver un poquito mejor. No. No puede. Está enfocado en el pene. ¿De acuerdo? Sí, y acá se ve. Este es en el padrillo. ¿Ven? Ese espacio que está ahí oscuro en negro, esa es la fosa isquiorectal. ¿Está? Está. Bien. Y este se los mandé, los de periné se los mandé, los dibujitos. Sí, sí, estaban en la guía. Y esto es perro. Este está casi igual que el que hice yo recién, che. Son, la verdad que Pero ahí en perro no se ve mucho. sería este espacio de acá. ¿Está? Ah, Entre el obturador interno, los músculos claro, que pero van a más la cola y chiquito. los músculos que van al recto. Acá no se ve porque está medio como de costadito el perro. ¿Sí? Ujú. Igual en la foto se veía mejor, ¿sí? Sí, sí. Muy bien. ¿Qué otra preguntita? Profe, yo te quería preguntar por el recto genital, el pliegue de peritoneo. Ese que se encuentra entre, bueno, el recto. No, y... el recto genital no es un pliegue peritoneo, ¿eh? ¿No? Es una excavación de peritoneo. Es uno de los fondos de saco. Ah, ok. No es un pliegue. Acuérdense que apenas entra la pelvis, el peritoneo forma unos fondos de saco, es decir, donde termina el peritoneo, ¿no? Y esos fondos de saco, bueno, se denominan sacrorectal, recto genital, genito vesical y vesicopúbico. Pero son los fondos de saco del peritoneo. ¿Ah? Ok, ok. Profe, en cuanto a peritoneo, ¿cuánto hay que saber con lo del video? ¿Alcanza? ¿Hay que ver las No, está diferencias? perfecto. Con lo del video está perfecto. Ah, ok. No se compliquen más que eso. Gracias. Bien. ¿Qué más? Hola, profe. Buenas noches. Ariana, ¿cómo le va? Todo bien. Una consultita quedó perdida por ahí. Sí. De un ejemplo de parcial que subió bueno, no importa, un ejercicio, que dice, la ruptura de la pared visceral del estómago en el canino traerá aparejado el derrame del contenido gástrico en... tenía varias opciones y a mí las que más me parecen correctas es el receso mental caudal o la bolsa mental o la cavidad peritoneal general, No. porque capaz si se libera mucho líquido puede llegar a pasar por el... No. Tiene que ser demasiada cantidad No compliquen. Si se de... vuelca el contenido gástrico, ¿a dónde se vuelca? Listo, en la bolsa mental y punto. No puede llegar a pasar por el orificio
epiploico. Sí, pero no es, el ejercicio de anatomía no es que hagan todo un repaso de la posible patología, sino Listo. que me digan anatómicamente a dónde va a parar lo que sale del estómago si se rompe la cara visceral. Para que vaya a la cavidad peritoneal general, ¿qué cara se tendría que romper? Y la paredal. Sí. Claro. Sí, sería muy rebuscado pensar todo. No, ¿por qué complican? Listo. Gracias. Porque además la pregunta dice, ¿producirá el contenido gástrico se volcará en... Y el contenido del estómago se vuelca en la cavidad mental. Después puede pasar a la cavidad peritoneal, pero ya pasa a la cavidad peritoneal desde la cavidad mental, no desde el estómago. Claro. Bien. ¿Qué otra pregunta? Dale, vayan pensando. Adelante. Ya volví. Cuéntenme, ¿qué más? Ay, la. Poca duda veo, ¿eh? Bueno, como les decía hoy, ahora hablo yo, si no hablan ustedes. Mañana ya voy a armar el parcial de prueba. Para que lo hagan durante el día y así en el flash de la noche discutimos si hay alguna duda de ese parcial de prueba. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Qué más? Los temas ya dijimos están todos dados. Por favor, no se extiendan mucho con los temas chiquitos. Acuérdense que de esos temas chiquitos a lo sumo pueden entrar una pregunta o dos. Nunca más que eso. ¿Tá? Entonces traten de concentrarse en los temas que van a formar, digamos, el cuerpo principal del examen. ¿Sí? Sí. ¿Tá? No se me vayan mucho por las ramas. Que era autónomo, abdomen y pelvis. Era la unidad temática 3 es abdomen, ¿sí? Sí. Y en la unidad temática 4, que es donde se hace el lío, ahí tienen que ver primero bien urinario, macho y hembra. Sí. Y autónomo, si quieren. Urinario, macho, hembra y autónomo. El resto es para pegarle una leidita. ¿Ya? Sí. Es decir, lo que es ave, placenta, circulación fetal, glándula mamaria. De una, ¿Cómo?
que de una. Sí, no, sí, no se compliquen, no se compliquen. Entonces se divide así, entonces el primer parcial va a ser todo abdomen. La primera unidad, la unidad temática 3, es cavidad abdominal, paredes de todo lo que es la pared de la cavidad. ¿Sí? Digestivo abdominal, es decir, todo lo que son las vísceras digestivas de abdomen. Sí. Y peritoneo. Y peritoneo. ¿Está? Sí, sí. Y la unidad temática 4 es urinario, reproductor macho, reproductor hembra, autónomo, y el paquetito con los temas chiquitos que son glándula mamaria, perine, circulación fetal y aves. Ok. ¿Está? Profe, una pregunta. Profe. Sí, vamos por orden. Dale. Seguro ya lo dijo, pero en nervioso autónomo, con saber los ganglios está bien, o también hay que saber a qué par pertenecen y qué función cumplen. Para más o menos tener una idea de qué es lo que está bien, yo te diría que lo máximo que hay que saber es lo que está en autónomo del DICE. En generalidad del sistema nervioso central, DICE tiene un capitulito de autónomo. Eso es lo máximo, digamos, que hay que saber. No más que eso. ¿Está? Okay. Sí hay que saber los ganglios, sí hay que saber los principales nervios. Gracias. ¿Está? Y el tipo de fibra que encontramos en los nervios y en los ganglios. ¿Sí? Profe, justo le iba a preguntar, de simpático, hay como cuando sale el ramo comunicante blanco, decían que podía salir una preganglionar a la glándula adrenal. Esa no hace sinapsis directamente. No, esa es la única excepción a toda la inervación autónoma, como bien nos dice Florencia, es la glándula adrenal. La glándula adrenal está inervada por fibras preganglionares. Es la única excepción, porque en realidad el sistema simpático, ¿se acuerdan que nos preparaba para la lucha y para la huida? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguien que diga que sí? ¿Sí, Blanco? Sí. Bien. Hay un mecanismo de refuerzo del sistema nervioso autónomo, del sistema simpático, que es el siguiente. ¿Se acuerdan que el simpático tenía sus neurotransmisores eran la adrenalina y la noradrenalina? Bueno, el simpático tiene un mecanismo de ultra seguridad, de mucha seguridad, que es que cuando necesita una respuesta muy rápida y muy violenta, directamente le dice a la glándula adrenal que libere la adrenalina y la noradrenalina a la sangre directamente. Entonces inunda toda la sangre con adrenalina y noradrenalina. Es como que ya no importa quién está inervando. Todos los tejidos del cuerpo quedan bañados en adrenalina y noradrenalina. ¿Sí? A través de esa inervación preganglionar de la glándula adrenal. Eso le permite una respuesta muy violenta y completamente generalizada. Perfecto, gracias. ¿Qué otra preguntilla? De glándulas mamarias, lo que dijo en el Flash Consult estaría Sí, bien, está hay que perfecto. profundizar mucho, porque todavía ni lo arranqué a eso, no tengo nada. No, la glándula mamaria, sepan describir la glándula mamaria en el bovino. Sí. Y sepan el drenaje linfático de la glándula mamaria en la perra y listo. Bueno. Ya con Gracias. eso su vida va a estar bien.
Plexo retrofaringio. ¿Algo hay que prestarle atención o...? No, el plexo se llama faringio, pero vos, Ah, de linfonódulos, pero no van a, Sí. eso es unidad temática 1 en no, cabeza. sí, pero como están ahí algo mezclado de parasimpático y simpático, capaz. No, bueno, Ahí- el plexo faringio está conformado por el glosofaringio y el vago, y ahí comienza la inervación parasimpática de faringe, pero nada más que eso, tienen que saber. ¿Ah? Bien. Profe, con respecto a la ubicación del escroto, que la vimos un montón de veces, pero pregunto de vuelta porque me quedo haciendo ruido. En el equino es prepúbica y en el toro también es prepúbica, pero más craneal que el equino, ¿no? ¿Qué cosa? La ubicación del escroto. No, es prepúbica en el bovino, púbica en el equino y pospúbica o posinguinal en el perro y en el cerdo. En el equino es púbica porque se agarra exactamente al pubis. ¿Sí? Yo tengo en el cerdo perineal y canino inguinal. No, antiguamente se decía perineal en el cerdo, pero yo te diría que si tuviéramos que definirlo eso, a ver, pensemos las regiones del abdomen, ¿sí? Las regiones del abdomen, donde está entre el ombligo y el borde craneal del pubis, ¿sí? Se llama región prepúbica. Sí. ¿De acuerdo? La región que se extiende entre el borde craneal del pubis y el periné, y la región perineal, es la región púbica, ¿sí? O el pubis, ¿sí? En esa región púbica están los testículos del equino, ¿sí? Y después hablamos de una región postinguinal o inguinal, pero a mí me gusta más decirle postinguinal, porque la inguinal está mucho más en craneal. Postinguinal en el perro y en el cerdo. Lo que sí dejamos de decir es perineal, porque el límite del periné es la raíz del escroto. Con lo cual, ¿cómo se llama? No entraría ahí. Claro, el periné sería más caudal al escroto, o sea, el periné El en el cerdo periné, sería más claro, corto. nunca podría el testículo estar en el periné Sí. Sí, el límite es el mismo, claro. si el testículo marca el final del periné, digamos. Claro, Sí, sí. sí, es el límite craneal. Es decir, cuando se corre el testículo, se corre el periné, por así decirlo. Así que nos quedaría entonces, perdón, nos quedaría el cerdo y el canino en postinguinal. Postinguinal. Yo te diría que para seguir la nomenclatura que usamos en clase es prepúbica en el bovino, sí. Inguinal en el equino, inguinal o púbica en el equino, y postinguinal o pospúbica en el bovino y en el porcino y en el canino. Ok. Nada, mirá vos qué aburrido los tipos, no pensaron nada. Yo quiero tirar una, pero medio que me voy al pasto, me parece. Porque es sobre el ovario, sobre el epitelio superficial. En lo que es no equino, bueno, recubre todo el ovario, ¿no? ¿Quién? Excepto en la parte donde ingresan los vasos. El epitelio superficial. La albuginia, ¿sí? Sí. Sí. Y no es un epitelio, es la capa albuginia, es la albuginia, no le digas epitelio porque no queda bien. Sí. Bueno, la albuginia. Menos en el equino, que tiene la fosa de ovulación. Sí. Que en esa parte no está recubierta por peritoneo, puede ser, o algo así. El peritoneo reviste a su vez por afuera la albuginia. Sí. En cambio, en la fosa de la ovulación, la albuginia desaparece y no hay peritoneo, por supuesto. Y en el caso de los no equinos, que no presentan fosa de ovulación, pero sin embargo, bueno, la ovulación ocurre en toda la superficie. En toda la superficie, sí. Entonces no hay albuginia, o la albuginia es muy delgada, y no tiene cubierta de peritoneo. ¿Tiene cubierta de peritoneo? Sí. No. No, tampoco. Solamente en la raíz del pedículo. A ver, si te lo puedo dibujar. Sí. En el ovario de la yegua
El ovario de la yegua tiene esta formita. Profe, no está compartiendo, ¿eh? Compartamos. Tiene una zona externa donde se encuentran los vasos. ¿Sí? Y una zona interna ¿está? Donde están los folículos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Esta zona externa es la corteza. Espera, que antes de poner el nombre voy a terminar el dibujito. Entonces, el peritoneo va a llegar hasta el ovario y porque no es fácil dibujar un peritoneo. ¿Está? Entonces, me va a quedar esta capa que es el peritoneo. Peritoneo parietal. Esto es el mesovario. Esto es la corteza del ovario,
que en el caso del equino está formada por el estroma. Es decir, que aquí vamos a ver arterias y algunas venas, que lógicamente van a provenir de la arteria uterina, la arteria, perdón, ovárica, que viene por acá. ¿Sí? Sí, sí. Irrigación periférica se llama, ¿no? Exactamente. Y una médula que está formada por el parénquima y entre el peritoneo y la corteza, esta capita que está en marrón oscuro, que es la albuginia. Profe, ¿la corteza no tenía los folículos? En la yegua no. Y Ah, acá, se le sigue llamando corteza igual, yo pensé que cambiaba claro, no. Y acá de la lugar, fosa digamos. de la ovulación. Ah, ok. ¿Ah? En cambio, si yo dibujo el ovario, por ejemplo, de la vaca o de la perra, o de la cerda, ¿sí? Voy a tener este esquema. ¿Ah? ¿De acuerdo? Entonces, esto sería el mesovario. ¿Sí? Sí, sí. Esta es la médula, que en este caso la médula pasa a ser el estroma. Y esta es la corteza, que pasa a ser el parénquima. ¿Sí? ¿De acuerdo? Acá están los folículos. Después, porfa, mande estos dibujos al grupo. Y esto es peritoneo. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Y la albuginia es ese chiquitito que quedó ahí La nada más. albuginia, claro, en estos ovarios la albuginia es vestigial, es un poquitito, es re finita además, ¿sí? Que queda ahí medio como rodeando ese poquitito de estroma que forma la médula. ¿Está? Sí. Bien. ¿De acuerdo? Lo que sí me explotó la cabeza ahora cuando explicó médula y corteza.
Porque Sí. lo estaba viendo, pero en el video que vi y lo que leí de ovario, no, era todo al revés. O sea, la médula seguía siendo médula en ambos lados, de la misma manera. Claro, el problema es que no podemos llamar médula a algo que está por afuera. Claro. ¿Está? ¿Sí? Claro, pero en el video como que te lo decía como que se daba vuelta y uno pensaba que en realidad cambiaban los nombres. No que se llaman llamando igual, pero Claro, yo lo sí. hice así, Tengo ese pensamiento así lo que. A ver, espere, vamos a ver qué dice la nómina, a ver si la nómina nos obliga a respetar el término médula y corteza, pero me parece que no. Albujillo. Cómo te lavas las manos, ¿eh? Para que vean por qué es tan difícil trabajar en anatomía, ¿eh? Miren la nómina, cómo se lava las manos, ¿sí? Vamos a leer la nómina. La nómina dice, hija de puta, corteza del ovario, ¿sí? En la mayoría de las especies, el tejido que contiene los folículos es periférico y puede llamarse corteza del ovario. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Sí? En la yegua, como este tejido es central, no puede llamarse corteza y para no confundirlo con la médula, proponemos el nombre de zona parenquimatosa. Que es lo mismo, déjenme de romper. Que es lo mismo que corteza. No, es zona, por eso yo les aclaré en el dibujito que esto era el parénquima, la médula en la yegua era el parénquima. Profe no estaba compartiendo, ¿eh? Yo por eso les puse acá en el dibujito que esto es el parénquima y esto es el estroma. Claro. ¿Ah? Porque eso sí se respeta. Esto es, ¿por qué? Porque parénquima, ¿qué quiere decir parénquima? ¿Qué es el parénquima de un órgano? La que tiene la función. Exactamente, es la parte del órgano que cumple con la función. En el caso del ovario, la función la cumplen los folículos. Entonces, en la yegua, la médula, que es la parte interior de cualquier órgano, lo loco es llamar médula algo que está por afuera. Entonces, en la yegua, lo importante es recordar que el parénquima es medular, mientras que en las demás especies el parénquima es cortical. ¿Ah? Está bien. Pero la nómina, para no hacerse problema, lo que dice es que los términos corteza y médula no deberían aplicarse en la yegua directamente. ¿Sí? Es decir, se lo corta más por lo sano directamente. Sí, bueno, directamente en la yegua no hablamos de corteza y médula. Pero bueno, porque por supuesto no le van a poner corteza a algo que está por adentro. Pero bueno, dicen que directamente, pero así como le expliqué yo, está bien. Díganlo así. ¿Está? Sí, sí, yo lo anoto como corteza, parénquima, médula, estroma, y en el equino, corteza, estroma y médula, parénquima. Perfecto. Ya si te acordás de eso es una maravilla. ¿Está? ¿De acuerdo? Bien. Sí, ¿Qué otra sí. pregunta? Salí con cualquier cosa, pero bueno, resolvimos otra. No, bien, bien. Era algo que había que explicar. No, si estas clases son para eso, para que cada uno vaya tirando y además a los demás les sirve, por lo demás van reviendo qué es lo que habían visto. De golpe cuando uno pregunta algo y uno lo sabe, se pone contento. O cuando uno pregunta algo y uno no lo sabe, se pone más triste, pero bueno. Yo tengo una pregunta sobre otra fosa, Sí, la fosa del clítoris. sí. Porque no entiendo, o sea, es el espacio que queda entre el glande y el vestíbulo, ¿no?
Está bien lo que digo. Pero no entiendo cómo está, o sea, digamos, qué sería, porque es A como ver, que. si vamos a terminar ¿dónde puedo dibujar? No me quedo lugar, a ver. Te vas a tener que descargar Paint 3D. No, basta. No, es peor, es mejor este, me parece. El problema es que a ver, Tiene yo muchos tengo el trucos. Photoshop grande, el Photoshop también es buenísimo para dibujar. Pero el problema es que usted tiene que calcular que yo tengo que reservar memoria para poder transmitir, Claro. para que esto pueda salir, digamos, para poder tener la cámara prendida y eso. Y si llego a abrir el Photoshop o el Paint 3D, me come toda la memoria y no puedo laburar. Entonces, a ver, el clítoris se encuentra en la comisura ventral del vestíbulo, ¿sí? Sí. Por supuesto, el vestíbulo está revestido de piel. Entonces, a nivel del clítoris, si yo lo pensamos cómo podríamos dibujarlo, viene la piel que reviste uno de los labios, el labio en este caso sería el labio izquierdo, la piel que reviste el labio derecho, y a nivel del clítoris la piel va a formar como un pequeño pocito, ¿sí? Que es la fosa del clítoris. El clítoris formado por tejido eréctil, ¿sí? Por tejido eréctil va a estar en el fondo de la fosa, y la piel, por supuesto, al igual que hace en el pene del macho, va a formar un pequeño pliegue que constituye el prepucio del clítoris. ¿Está? Ah, claro. De esa piel se forma un pliegue que es el frenillo. Entonces me queda la fosa del clítoris, el prepucio, ¿sí? Prepucio clitoridiano, que antiguamente tenía otro nombre, a ver si la nómina lo cambió a prepucio o mantiene el nombre viejo. Las cosas que estamos viendo, clítoris, a un día de parcial, pero bueno, no importa. Es un tema fundamental. Qué obra de arte. Tiene pilares, tiene cuerpo, muy bien, tiene un glande, tiene un... ¿eh? Tiene un pequeño frenillo y tiene prepucio, ¿no? Se sigue llamando prepucio. Sí, sí. ¿Mm? ¿De acuerdo? De acuerdo. Y nada más, ya está. Eso es todo. Sí. ¿Mm? Gracias, profe. Muy bien. Acá podemos poner el frenillo. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? ¿Puede hablar sobre... Ay, perdón. Dale, dale.
Sobre el anillo prepucial en el equino. El anillo prepucial se forma en el equino debido a que el prepucio tiene una doble vuelta, ¿sí? Sí. Normalmente, si vemos el pene, por ejemplo, en el perro, ¿sí? Que es la parte más interna, ¿de acuerdo? Ok. Este es el glande del pene. Esto es ¿Y el cuerpo. seno uretral? Perdón. El seno uretral habría que dibujar el glande más ampliado. Y entonces ahí veríamos que el glande tiene un cuello. ¿Qué hago yo? 11:30 de la noche de ¿qué soy? Miércoles. Dibujando glandes. Dios mío. Lo que es la anatomía, a lo que nos lleva la anatomía. Bien. El glande del equino tiene un cuello. Luego una dilatación que va hacia caudal que se denomina corona del glande. ¿Ah? Y luego el glande propiamente dicho. ¿Se acuerdan que el cuerpo del glande en el equino llegaba hasta el glande y se prolongaba? ¿Sí o no? ¿Leyeron eso? ¿Mm? No, ni bola, ni leyeron. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, pero también hay una prolongación o no del cuerpo esponjoso sobre dorsal del glande. No llegué todavía. Lo importante es, primero estamos viendo esa prolongación del cuerpo cavernoso, ¿sí? ¿Ah? Okay. Que se mete, digamos, dentro del glande. Y a su vez vamos a ver cómo el glande, en relación a esa prolongación, dibuja como una lengüita sobre el cuerpo del pene. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Sí? Que es el proceso dorsal. Bien, entonces vamos a terminar el dibujito del glande. Esperen que esta parte del cuerpo la tengo que borrar porque si dibujo el proceso dorsal, quiere decir que no corté el glande, sino que lo dibujé entero. Así que no puedo estar viendo el cuerpo que está dentro del glande. Ahí está. Y acá, en el extremo libre, se va a formar una pequeña depresión. ¿Sí? Que es la fosa del glande. Y vamos a ver cómo la uretra se proyecta dentro de la fosa del glande. ¿Está? Entonces nos queda el cuello del glande. ¿Sí? ¿Sí o no? La parte dorsal. La corona.
la fosa del glande, que es el pocito. Y la prolongación uretral. ¿De acuerdo? ¿Está? ¿El seno uretral sería lo mismo que la fosa del glande? Fosa del glande o seno uretral, ¿sí? Ah, ok, gracias. Gracias. ¿Mm? ¿De acuerdo? Bien, ¿qué otra pregunta? Qué silencio. ¿El ligamento frénico esplénico está solo en el equino? El, Frénico esplénico. sí, solamente está bien desarrollado en el equino, sí, señora. Ok, genial. Forma parte del aumento mayor. ¿Mm? Gracias.